Es un tema bastante interesante. O sea, cada tema se concatena con los temas anteriores. Y pues nosotros veníamos desarrollando el estudio del canon y proporción de la figura humana, pues a través del estudio que habíamos hecho precisamente del canon de 8 cabezas, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí. Y eso de la cuadrícula, tanto para la figura masculina como para la figura femenina. De esa manera, también el trabajo de color, cuyo ejemplo, pues también ustedes lo pueden observar ahí. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un trabajo en el que tiene que ver el movimiento del cuerpo, a pesar de que está frontal, y también la morfología, es decir, las formas que tiene el cuerpo. Obviamente que el cuerpo masculino se diferencia del cuerpo femenino, pero en tanto en los cuerpos masculinos como femeninos hay diferencias también entre sí. Entonces, de la morfología del cuerpo. Entonces, yo voy a inclinar aquí nuevamente la cámara para poder trabajar y para que ustedes vean el proceso que hay. Nuevamente les pregunto a ustedes si observan bien ahí el espacio de trabajo. Sí, profe, sí se observa. ¿Sí se observa? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a prescindir esta vez del uso de la cuadrícula. ¿Sí? De pronto dibujar la figura humana a través de la cuadrícula se puede facilitar. Pero creo que en el transcurso pues, de esta semana y de la semana anterior, de esta semana pasada quiero decir, y de la semana anterior a esa, ustedes ya habrán practicado a través del desarrollo de los ejercicios que se dejó, pues el dibujo de la figura humana con la cuadrícula y la memorización de los puntos clave, ¿no? Que eran la cabeza en primera instancia, el pecho, el ombligo, la zona púbica, las rodillas y los pies. Esas son las partes claves para distribuir la figura humana a lo largo de la cuadrícula. Entonces, como vamos a prescindir ahora de la cuadrícula, es decir, vamos a dibujar la figura humana de manera directa, hay que tener todavía en cuenta esos puntos clave, ¿no? Bueno, cuando se tiene esa práctica, cuando se ha estudiado, si no se ha estudiado, pues se dificulta un poco. Entonces, la figura humana sin la cuadrícula, es decir, de manera directa. Entonces, siempre vamos a empezar por la cabeza. Y ese óvalo que yo dibuje de la cabeza, pues trato de proporcionarlo de acuerdo al espacio que estoy trabajando, ¿no? Es un espacio muy pequeño, es apenas la mitad de un tamaño A4, ¿sí? Entonces dibujo pues de acuerdo a ese espacio, para que no me vaya a faltar espacio o me vaya a sobrar espacio. Eso lo hago pues de una manera, digamos, intuitiva, casi visual, calculando esa proporción. Dibujado el óvalo de la cabeza, entonces tendría que dibujar el eje central del cuerpo, ¿no? Que en la cuadrícula nosotros lo identificábamos con una línea totalmente vertical. Esta línea vertical divide el cuerpo exactamente por la mitad, ¿no? Porque el cuerpo o la figura humana es simétrica. Tiene una simetría bilateral. Que significa que el lado derecho es similar al lado izquierdo. No es igual, es similar. Si fuera exactamente igual, sería una asimetría especular, es decir, a manera de espejo. Pero en el cuerpo humano no se da eso.
Entonces, por eso hablamos de una simetría bilateral. Esa línea tiene un movimiento, esa línea vertical, ¿sí? Porque esa línea vista de frente me representa la línea alba que divide pues, el cuerpo por la mitad. Y si la figura estuviera de espaldas, entonces, como en este caso, representa la columna vertebral. Entonces, esta es la línea de la columna vertebral, en la vista dorsal y en la vista frontal es la línea alba. Esa línea alba, entonces, como les decía, tiene un movimiento. Ese movimiento lo voy a trazar aquí como si fuera una letra S, elongada, ¿sí? Elongada. Quiere decir a ver, imagínense ustedes una letra S y la toman de los extremos y la estiran. La estiran. Entonces me va a quedar de esta manera. Yo la puedo dibujar en este sentido o la puedo dibujar en sentido contrario. ¿Vale? Es decir, que se mueva de esta manera, ¿no? O sea, puede ir en un sentido o en otro sentido. A ver, para explicarlo. Este sería el otro sentido. No sé si alcanzan a mirar ahí el trazo del lápiz. Yo estoy asentando el lápiz muy suavemente. Entonces, en este caso va en este sentido, la tracé así, y en este caso, en este otro sentido. Entonces, cualquiera de esos dos sentidos, ustedes pueden trazar esa letra S elongada. Bueno, entonces, ese es el eje central. Yo voy a trazar también unos ejes horizontales. Esos ejes horizontales corresponden a los ejes que alinean los hombros en todas las figuras, los hombros y las caderas. Este sería el eje de las caderas. Es decir, miren, la cuarta cabeza me representa el eje de las caderas. Las caderas se forman por la unión que hay entre los huesos fémures de la pierna o del muslo con la pelvis, ¿no? Ahí se forma la cadera. Entonces, en la figura representada a través de la cuadrícula, miren que estos ejes de los hombros son totalmente horizontales, ¿no? Pero esos ejes tienen en realidad un movimiento, y es un movimiento contrario. Entonces, si yo trazo, dejando el espacio del cuello un poquito más abajo, el eje de los hombros, entonces más abajo yo voy a calcular el largo del talle y voy a trazar el eje de las Ya. También se encuentra muteado su micrófono, profe.
que podamos desarrollar bien la clase. Bueno, vamos a nuevamente aquí a acondicionar el equipo y espero que se vea bien pues todo lo que voy a hacer. Habíamos quedado en este paso, ¿sí? En el de dibujar el tronco o el talle con las estructuras pues de la pelvis y del pecho o la caja torácica. Entre esas dos estructuras pues iría la estructura de la zona abdominal. Observen entonces el movimiento que tiene el cuerpo, ¿listo? Bueno, para proseguir vamos a dibujar entonces líneas que representan los huesos de las piernas, ¿no? O sea, el sistema óseo. Entonces yo voy a trazar aquí unas líneas que me representan los fémures y voy calculando más o menos qué largo tendrían. A esa altura irían las rodillas y luego la pierna. Observe el movimiento que yo estoy haciendo aquí con esta línea que representa esta es la antepierna, esta es la pierna. O sea, el muslo y las canillas. Entonces tienen este ligero movimiento aquí. Y por último, pues los pies, ¿no? Pues los pies los puedo representar con unos simples óvalos de esta manera. ¿Sí? Aquí estamos construyendo un esqueleto artístico. Y ese sería el movimiento entonces que tiene el cuerpo, estando en reposo y estando de pie. Vamos a proseguir entonces con los brazos. Entonces, en la figura con la cuadrícula, dibujamos los deltoides, calculamos más o menos a esta altura la ubicación del ombligo. Aquí vendría el húmero del brazo, hasta llegar aquí a la altura del ombligo y en esta altura ubicamos los codos. El largo total del brazo va hasta la mitad del muslo. Entonces, si este es el muslo, calculamos más o menos la mitad de esa línea, ¿sí? Totalmente horizontal, no es paralela a esta, sino horizontal. Y a esa altura iría el brazo con la mano estirada. Entonces, igual que aquí en la canilla, en el antebrazo también hago ese movimiento de la línea, no es una línea, miren, ¿sí? Y aquí ubico entonces las manos, hasta llegar a la mitad del muslo, ¿no? Es decir, con los dedos estirados. Esa sería entonces la estructura o el esqueleto lineal de esta figura. Con ese movimiento pues, que el cuerpo siempre tiene, ¿no? Dibujar una figura así es propia de un maniquí, nos queda totalmente rígida, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. O sea, son figuras humanas, pero están totalmente rígidas. No tienen el movimiento, porque falta el movimiento de la columna y el movimiento de los ejes de hombros y caderas, que acá ya lo estamos representando. Fíjense que la figura está proporcionada, ¿no? O visualmente, pues, nos da esa ilusión. Vamos a medirla. Entonces, si este es el tamaño de la cabeza, vamos a dar. Hasta ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, ¿sí? Casi que automáticamente sale proporcionada. Obviamente hay que practicar, ¿sí? Es posible que en una primera instancia, en un primer intento, pues no nos salga proporcionado, ¿no? Pero nosotros vamos calculando esa proporción en la medida que vamos trazando el esqueleto. De pronto,
hasta el talle, pues puede ser relativamente fácil dibujarlo a la altura del talle, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y para las piernas, otras 4, distribuidas, 2 para los muslos, 1 y 2 para las canillas, 1 y 2. En total, 8 cabezas. El brazo, pues, son en total 3 cabezas y media, pero no nos vamos a poner a medirlas, sino que basta simplemente arrancar de los hombros, articulando a la altura del ombligo y terminando a la mitad del muslo. Las 3 cabezas y media del largo del brazo. Bueno, vamos a parar hasta ahí. Vamos a parar hasta ahí. Voy a avanzar en otra morfología. A esta forma del cuerpo le vamos a llamar forma mesomorfa. Forma mesomorfa. Voy a anotarlo aquí. Forma mesomorfa. Ahora voy a dibujar otra figura con otra forma. Vamos a ver cuál es esa otra forma. Yo después les explico por qué es mesomorfo. Entonces, igualmente dibujo el óvalo de la cabeza. Aquí dibujo la línea central elongada que les decía. Eje de hombros inclinado. Pues lo puedo hacer inclinado de esta manera o de esta manera. Si se inclina de esta manera, entonces las caderas se van a inclinar de la manera contraria. Aquí deben haber 4 cabezas. Ver con un compás, así como lo estoy haciendo yo. Si quieren ir midiendo, entonces 1, 2, 3 y 4. No da exacta, pero sí muy aproximada. Distribuyo aquí entonces óvalo del pecho, óvalo o círculo de las caderas y la zona intermedia que es la abdominal. Bueno, aquí estoy bosquejando, estoy bocetando y esa sería la forma que yo le doy al talle, ¿sí? Comparen con esta otra, que es diferente, ¿no? Si quiero esto lo puedo exagerar mucho más todavía. Pero vamos a hacerlo hasta ahí. De todos modos, la diferencia ya se va a notar. O sea, el trazo de las piernas va a ser igual que acá. Y de los brazos también. Entonces, líneas de muslos. Fíjense la dirección que yo le doy, ¿no? Quiere decir que la figura va a estar apoyada sobre esta pierna y esta pierna va a estar más suelta. Aquí le podemos observar. La figura se apoya sobre esta pierna y esta pierna está más suelta. Es como la forma clásica en que siempre nos paramos, ¿no? Estando en reposo. Bueno, rodillas, ubico las rodillas, canillas y los pies. ¿No? Para los brazos, entonces, deltoides, a la altura del eje, ¿no? O por debajo del eje. Más o menos por aquí ya, o sea, la mitad de este círculo de la zona abdominal sería el ombligo
Ahí, hasta ahí trazo la línea del brazo. Hasta aquí iría el largo total del brazo, de aquí y de acá. Antebrazo, igual que acá, solo que más corto, ¿no? Más corto, acá es más largo. Y la mano esquematizada, ¿no? O sea, todavía no hago detalles aquí. Todos son puros esquemas. O sea, esta es una parte muy clave, ¿no? La de los esquemas. Saber esquematizar. Por el esquema que tú vas a construir la figura. ¿No? Es como la estructura de una casa. Primero hay que hacer los cimientos, luego las columnas y luego ya las paredes y ya después los detalles, ¿no? Entonces, si están mal hechos los cimientos, está mal hecha la estructura de las columnas y vigas, entonces, si vamos a hacer ya paredes, a poner techo, ventanas y todos los detalles, se nos va a caer, no va a quedar bien. Entonces es lo mismo acá. Entonces las estructuras son supremamente importantes. Y primero habría que, entonces, ponernos en el cuaderno de bocetos, hacer muñequitos así de alambre, cuidando mucho la proporción y las partes claves que les digo. Y estos ejes, ¿no? De movimiento. O sea, solo son 3 ejes: columna, hombros y caderas. Esta forma la vamos a llamar ectomorfa, forma ectomorfa. No sé si es con H o sin H, pero pongamos que es con H. Ecto, forma ectomorfa. Ya tenemos ahí 2 formas. Vamos por otra. El mismo proceso. Óvalo de la cabeza. La línea media. Esta línea media nos sirve para, bien sea dibujar la figura frontal o de espaldas. Eje de hombros. Eje de caderas. Estos ejes pueden exagerarse también, ¿sí? Esto exageraría el movimiento. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hagamos figuras en acción. Aquí están todavía en reposo, pero tienen movimiento de todos modos. Aquí está entonces la estructura del talle. Ahora sí voy a rellenar con círculos. Pecho, caderas y zona abdominal. Me queda de esta manera. Vamos a comparar con la anterior. Entonces podemos mirar la diferencia ahí, ¿sí? Esta forma está al revés con respecto a esta, ¿sí? Acá el pecho es bastante grande, mientras que acá es bastante pequeño. La zona abdominal, bueno, puede ser igual, aunque acá está un poquito más grande que esta, pero podría ser igual, que es bastante grande. Y es lo contrario. Para las piernas sigue el mismo proceso, piernas y brazos, ahí no hay variante. Entonces la variante está en esto, en la estructura del talle o del tronco. Miren desde dónde arranco la línea de la pierna, ¿no? Las canillas o antepierna y los pies. Hombros,
y más o menos la altura del ombligo, todos mitad del muslo, y hasta ahí iría el largo del brazo, del antebrazo. A esta forma, como es contrario a la forma ectomorfa, entonces la vamos a llamar forma endomorfa, que es lo contrario, ¿no? Eso quiere decir afuera y eso quiere decir adentro. Forma endomorfa. Endomorfa. Y ya tenemos las tres formas básicas o principales. Y luego la última, que voy a dibujar aquí. Y empezamos de la misma manera. Óvalo, línea central, línea alba, eje de hombros, eje de caderas. Recuerden dejar el espacio del cuello, ¿no? No vayan a trazar acá arriba el eje de los hombros porque nos quedaría sin cuello. Bueno, aquí entonces voy a dibujar los óvalos de pecho, de pelvis, de esta manera mismo. Entonces ustedes pueden ver óvalos alargados, ¿sí? Muy estrechos, ¿no? Y para piernas y brazos, el mismo proceso anterior. Muslos, rodillas, canillas. Siempre las caderas, las líneas de los muslos parten de aquí, ¿no? Casi que de la línea de las caderas. Pues. Deltoides de los hombros. Altura largo del brazo hasta los codos. Mitad del muslo hasta ahí, mitad del muslo aquí. Y aquí iría el antebrazo. Antebrazo y antebrazo. Y por último, pues la mano abierta, ¿no? Supone que es la mano abierta. Y este es el esqueleto de esta forma que la vamos a llamar forma longilínea. Longilínea. Bueno, podríamos sacar más formas de estas figuras humanas. Pero estas son las básicas y son las principales. Las demás pueden salir de la combinación que nosotros hagamos de manera creativa de estas cuatro formas básicas. ¿Sí? Podemos combinarlas. Generarlas también. Llevarlas al extremo, ¿no? Como por ejemplo en la figura del hombre increíble, ¿no? Esto es supremamente exagerado, supremamente extremo.
O en la figura esta de este personaje de Tim Burton, de, de esta película, pues tienen que haberla visto de pronto ustedes, de La novia cadáver y El extraño mundo de Jack, ¿no? Que era casi un esqueleto, entonces son formas supremamente exageradas. Podemos, por ejemplo, combinar, ¿no? Combinar, por ejemplo, estos deltoides tan grandes, tan anchos, ponerlos acá, a ver qué pasa, ¿sí? O exagerar esta forma del pecho con esta pelvis tan estrecha y alargada, ¿sí? A ver qué pasa. La podemos combinar muchas cosas para poder crear otras formas pues, totalmente caricaturescas, inverosímiles, fantásticas o ficticias. Bueno, teniendo estas estructuras, entonces lo que ahora vamos a hacer es rellenarlas con las formas musculares, ¿no? Como lo hemos hecho acá, ¿sí? Aquí están los volúmenes musculares, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hombro, pues bueno, el deltoides, que acá pues ya está dibujado de alguna manera, pero aquí está dibujado, pues, digamos, la línea de los huesos, ¿no? Por eso hablamos de un esqueleto artístico. No es una anatomía, pues, exacta, sino una interpretación artística. Y lo mismo acá, pues, los grupos musculares de los bíceps, del brazo, del antebrazo, grupos musculares del antebrazo, pronadores y supinadores, cuya forma pues más o menos es esta. Tenemos que grabarnos la forma. Aquí hay una cantidad de músculos, tanto superficiales como internos. No nos interesa saber cómo se llama cada músculo, sino más bien lo básico para poderlo representar. Y lo mismo acá, ¿no? Los muslos y las canillas, ¿no? Entonces, si esta figura es delgada, pues esos óvalos van a ser alargados y estrechos también. Entonces los esquematizamos de esta manera para irle dando cuerpo precisamente a la figura. Aquí, por ejemplo, ya relleno el cuello y lo complemento para darle forma a los hombros y al cuello con los deltoides, ¿no? Perdón, con los trapecios, músculos trapecios, para darle forma a él. Bueno, en un comienzo de pronto pues se dificulte un poquito mientras uno se va familiarizando. Pero después esto se vuelve supremamente casi que mecánico y ustedes lo van a dibujar muy fácilmente. Aquí uní los óvalos de la pelvis, del abdomen y del pecho, dándole forma al tronco, ¿no? O al talle. Voy a dibujar aquí el cilindro del muslo, que llega siempre hasta la mitad, ¿no? Hasta la zona púbica. Ese sería el cilindro del muslo. A esta altura entonces iría la antepierna o canillas
no necesariamente la línea que representa el esqueleto debe quedar en el centro del músculo. Muchas veces coincide con el contorno del músculo, como en este caso. Bueno, ahí se van haciendo los ajustes pues, necesarios. Para ir dándole forma, es como ir modelando la figura. Para las manos, entonces, esta parte la dividimos en 4 partes. Bueno, ya tenemos entonces casi completa esta figura longilínea. Esta figura caracteriza pues a todas esas personas que son altas y que son supremamente delgadas, ¿no? Como por ejemplo un jugador de básquet. Tiene esta forma longilínea. Por lo general son deportistas, ¿no? Atletas, ¿no? De gran fondo, por ejemplo. Son bastante altos y delgados. Futbolistas, esos atletas africanos, ¿no? Por lo general tienen esta figura. Además de que son, pues, pura fibra, ¿no? Músculo. Son músculos, pero no tan voluminosos como los que podemos encontrar en un físico-culturista. Entonces, dentro de esta forma, pues, encajan toda esta serie de personajes. Teniendo pues ya esta estructura ahí casi definida, entonces ya podemos crear el personaje que vaya de acuerdo a esta forma, como yo les digo, un deportista. Entonces podemos crear un personaje de un futbolista, por ejemplo, de un atleta, de un basquetbolista. Aunque pues no es una norma que se siga pues al pie de la letra, ¿no? Pueden haber personas comunes y corrientes también con esta forma y no necesariamente son atletas. Bueno, de crear un personaje pues con estas características. Vamos a proseguir con esta forma endomorfa. La forma endomorfa caracteriza principalmente al cuerpo femenino, ¿no? Es como lo habíamos visto ya cuando iniciamos el estudio del canon y proporción, la forma femenina se caracteriza por tener caderas anchas y hombros y pecho, perdón, ¿aló? ¿Sí? Ah, sí, cómo no. Sí. Ajá. Ah, de María. Sí. Claro, sí, lo que pasa es que yo ahorita estoy precisamente en clase virtual, ¿ah? Para poderla llamar. Eh, seri- perfecto. ¿Cuál es el número de ella? ¿Sí? 687. Ya, 320-687-2046. Ah, listo, listo. Bueno, muy amable. Yo la llamo. Ya. Bueno, gracias.
Hasta luego. Bueno, entonces, eh, aquí es una figura femenina, aunque hay hombres que pueden también tener esta figura, ¿no? Sobre todo figuras obesas, o sea, que sean gordos, ¿no? Los gordos. De pronto, en una figura, por ejemplo, masculina de avanzada edad, eh, tiende a tener esta forma endomorfa, ¿no? O sea, esta parte del tracto inferior, mientras que se pierde masa muscular a la altura de los hombros y el pecho. Entonces, por eso, y si además pues tienen sobrepeso, obviamente va a adquirir esa forma. Pero, como les digo, principalmente caracteriza la forma femenina. Entonces vamos a crear aquí un personaje femenino y aquí lo que nosotros vamos a adicionar es los círculos pues del pecho, ¿no? O de los pechos. Esos círculos de los pechos son paralelos al eje de los hombros. O sea, van a esa misma, tienen ese mismo movimiento, ¿no? O sea, no son horizontales totalmente, sino que obedecen a ese mismo movimiento. Si este hombro está levantado, entonces este pecho también se levanta. Si este hombro está caído, este pecho también se cae. Porque son paralelos, son líneas paralelas. Entonces ahí tendríamos, solo bastaría entonces completarla con la musculatura, que pues obviamente en la mujer no es muy marcada, ¿no? Es más sinuosa. Recuerden aquello de las líneas masculinas y femeninas. Entonces son líneas curvas. Óvalos hasta la mitad, ¿no? Para que tengan el grosor necesario. Bueno, al tener esta morfología endomorfa, ¿no? Que todas sean obesas. Hay figuras femeninas longilíneas también, con la que acabamos de hacer, que a pesar de ser longilíneas, se nota que las caderas son anchas y los hombros estrechos. Bueno, nos quedaría ahí. Hay que darle forma un poquito más aquí a la pelvis, a la cintura. Entonces hacemos las crestas ilíacas y luego aquí las caderas.
Entonces ahí ya nos quedaría. Telecomunicaciones. Bueno, me quedé en la parte que de pues al grosor, por decir. Profe, se le desconectó el audio. Bueno, ahí me escuchan. Ya, Sí, profe. ya se le puede volver a escuchar, profe. Bueno, entonces les decía que el volumen de los músculos que yo estoy dibujando aquí, pues es acorde a todo el volumen del cuerpo, ¿no? Porque pues es una figura, entre comillas, real, lo que trato de dibujar. Pero si fuera algo fantástico, podría yo combinar un cuerpo tan voluminoso como este con unos brazos o piernas delgados, ¿sí? Entonces habría que pues ensayar a ver qué clase de personaje puede salir con una forma totalmente inverosímil o fantástica. Entonces ahí está ya el volumen de los brazos y simplemente aquí todavía estoy esquematizando, ¿no? Todavía no detallo. Todos son esquemas. Recuerden que siempre escribir las formas geométricas en lo posible
o formas que a mí me faciliten después ya dibujar con detalles. Yo voy calculando que los grosores en brazos y piernas sean simétricos, ¿no? Es que no me vaya a salir una pierna más gruesa que otra, o un brazo más grueso que otro, sino que haya una armonía también. El cuello en este caso pues también tiene que ser un cuello bastante ancho, bastante grueso. Y aquí, para darle más forma, entonces irían el músculo trapecio. Y esta sería entonces una forma, ¿cómo se llama esto? Bueno, que caracteriza a esos físico-culturistas, por ejemplo, o luchadores, ¿no? O en el caso pues de los superhéroes, también habría cabida para esta forma ectomorfa. Bueno, entonces ya tengo el esquema ahí. Y este pues ya lo hemos hecho, ¿sí? Este es el mismo que hicimos, sería este, eh, en el ejercicio de hace 8 días, trabajando pues con la cuadrícula. Solo que acá pues ya le damos el movimiento. Entonces no voy a perder tiempo haciendo este, voy a centrarme un poquito más en estos para poderlos detallar. Entonces, por ejemplo, vamos a detallar un poco este para darle una personalidad. Aplicamos aquí pues lo que aprendimos cuando estudiamos cabeza. Y vamos creando el personaje. Estoy empleando líneas totalmente angulares. Bueno, y aquí pues es donde la imaginación hay que hacerla funcionar, ¿no? Para crear el traje, para crear el personaje, para darle ciertas características. Aquí, por ejemplo, le doy forma al cuello, ¿no? Con los esternocleidomastoideos, las clavículas, miren aquí. Las clavículas son las que determinan el eje de los hombros, donde se alinean los hombros. Vamos a exagerar un poquito más aquí los deltoides del brazo o del hombro. Los pectorales. El músculo bíceps y los músculos del antebrazo. Ya le vamos dando forma aquí a los dedos de la mano. Recuerden que la mano más cuadrada, más circular, con dedos cuadrados, anchos.
Bueno, ahí podemos pensar en un superhéroe, en un guerrero, o sea, cualquier tipo de personaje que tenga estas características de ectomorfo. Músculos abdominales, y de pronto queremos un personaje que sea, o sea, que sea voluminoso, pero que no nos vaya a quedar tan chaparro, necesitamos un canon entonces más grande, ¿no? O sea, no, ya no nos serviría el de 8 cabezas, sino que ahí tendríamos que recurrir a un canon de 8 cabezas y media, o incluso un canon de más cabezas, ¿no? Hasta de 12 hacen, hasta de 12 cabezas hacen, pues, estos dibujantes profesionales, crean esos personajes. Que los hacen imponentes, ¿no? O sea, una figura así, pues, tiene que ser imponente. Aunque si lo que queremos hacer es una caricatura, pues una caricatura con esta masa muscular tan voluminosa y de baja estatura, pues sería algo caricaturesco, ¿no? De pronto. O sea, todo depende de la finalidad que yo esté buscando en la creación de un personaje. Fíjense que aquí, con esta masa muscular voluminosa, la estructura de 8 cabezas queda un poquito pequeña. Entonces, el personaje se ve medio extraño, ¿no? Voy a aumentarle, por ejemplo, aquí a las botas, un poquito más de tamaño. Bueno, aquí ya me estoy centrando en, en el diseño del traje. Y de todos los detalles que el traje pueda tener.
Este sería entonces un personaje como una especie de militar. Entonces, ahora pues lo que faltaría es entintar para poder trabajarlo, bien sea en blanco y negro o bien sea a color. Entonces, hagamos todo el proceso. Voy a entintarlo con lapicero de gel. Hay que tener cuidado de que no se nos ensucie. Miren cómo se ensucia, ¿no? Al asentar la mano. Entonces, empleemos para no manchar. Bueno, aquí en la fase de entintado, pues ya vamos haciendo más puntos. Ustedes pueden tomar referencias también, fotográficas, si es necesario, o simplemente pues recurrir a la imaginación, ¿no? Aunque no siempre tenemos el archivo mental de imágenes disponible. Entonces hay veces que nos vemos pues, en la necesidad de recurrir a fotografías, a imágenes que nos inspiren, ¿no? No para copiar, sino para basarnos en ellas. Fíjese que con el lapicero de gel se entinta muy bien, casi similar a un rapidógrafo.